El tiempo se agota. Las señales están frente a nuestros ojos, pero muchos prefieren ignorarlas. El Vaticano ha guardado silencio durante años, pero ahora la verdad está saliendo a la luz. Lo que la Virgen de Fátima reveló no era solo un mensaje de esperanza, sino una advertencia aterradora sobre el futuro de la humanidad. Una profecía que, según muchos, ha sido manipulada, censurada y ocultada por décadas. Pero hoy vamos a revelar lo que no quieren que sepas. Lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar todo lo que creías sobre el destino del mundo. Prepárate, porque una vez que conozcas este secreto, ya no podrás mirar el futuro con los mismos ojos. Desde aquel 13 de julio de 1917, cuando la Virgen de Fátima confió a los 3 pastorcitos un mensaje dividido en 3 partes, el mundo ha vivido en una constante incertidumbre sobre el verdadero contenido del tercer secreto. Se nos dijo que contenía una advertencia para la humanidad, un llamado urgente al arrepentimiento y la conversión. Sin embargo, algo no cuadra en la versión oficial. En el año 2000, el Vaticano hizo pública una visión en la que un obispo vestido de blanco era asesinado junto con otros religiosos. La Santa Sede afirmó que esa imagen simbólica representaba el atentado contra Juan Pablo II en 1981, sugiriendo que la profecía ya se había cumplido. Pero las dudas nunca desaparecieron. Testigos, estudiosos y hasta figuras dentro de la Iglesia han denunciado que esa no era la totalidad del mensaje. El mismo Papa Juan Pablo II, cuando visitó Fátima en 1982, insinuó que el mensaje hablaba de algo mucho más grave, una gran apostasía dentro de la Iglesia y un futuro de sufrimiento para el mundo. ¿Por qué entonces la versión oficial se limitó a una imagen simbólica? ¿Por qué no se publicó ninguna palabra de la Virgen que confirmara directamente lo que tantos sospechaban? La respuesta es escalofriante. El contenido fue manipulado y censurado. El cardenal Mario Luigi Ciappi, teólogo del Papa, dejó entrever lo que muchos ya temían. El tercer secreto advertía sobre una crisis interna en la Iglesia que pondría en peligro la fe misma. Años antes, en 1960, el Papa Juan XXIII decidió que el mensaje no se haría público, argumentando que no era para su tiempo. Pero, ¿acaso no era ese el momento en que la humanidad más necesitaba conocer la verdad? ¿Qué había en ese mensaje que el Vaticano temía tanto revelar? Uno de los mayores misterios rodea a Sor Lucía, la vidente de Fátima. Ella era la única sobreviviente de los 3 pastorcitos y la única que podía confirmar o desmentir lo que el Vaticano publicaba. Durante años, su acceso fue restringido, sus cartas cuidadosamente supervisadas y sus declaraciones limitadas. Se sabe que escribió el tercer secreto en 1944 y lo entregó al obispo de Leiria Fátima, quien lo trasladó a Roma. Pero lo inquietante es que varios testigos aseguran que el mensaje contenía palabras directas de la Virgen, palabras que nunca se hicieron públicas. El padre Malachi Martín, un exorcista y teólogo con acceso a documentos secretos del Vaticano, advirtió en múltiples entrevistas que la versión completa del tercer secreto era aterradora. Hablaba de un gran engaño dentro de la Iglesia, una infiltración del mal en sus más altas esferas y una tribulación sin precedentes para la humanidad. Si esto es cierto, entonces lo que conocemos como el tercer secreto es solo una parte de la verdad. La filtración más impactante ocurrió en 1994, cuando el cardenal Silvio Oddi declaró públicamente que el tercer secreto no se refería a un atentado físico contra el Papa, sino a una apostasía masiva que comenzaría desde lo más alto de la jerarquía eclesiástica. Esto concuerda con las declaraciones de Monseñor Juan Venancio, quien antes de su muerte mencionó que el secreto se relacionaba con la pérdida de la fe a nivel mundial.
Si las palabras de la Virgen hablaban de una crisis de fe, de un colapso espiritual dentro de la Iglesia, ¿por qué el Vaticano optó por omitirlo? La respuesta parece ser que la advertencia era demasiado perturbadora. La Iglesia ya estaba atravesando un periodo difícil tras el Concilio Vaticano II, con divisiones internas y pérdida de influencia. Revelar que la propia Iglesia estaba en peligro de ser corrompida desde dentro podría haber causado un terremoto religioso sin precedentes. Pero el encubrimiento no solo se limitó a omitir información. Se han reportado inconsistencias en los documentos presentados por el Vaticano. En el año 2000, cuando se publicó el supuesto tercer secreto, muchos investigadores notaron que el estilo de escritura no coincidía con otras cartas de Sor Lucía. Además, la descripción de la visión no contenía ninguna mención a los eventos catastróficos que habían sido mencionados por otros testigos. A esto se suma un dato perturbador. Benedicto XVI, en 2010, declaró que el tercer secreto aún no se había cumplido en su totalidad. Esto contradice directamente la versión de que la profecía se refería al atentado contra Juan Pablo II. Si el propio Papa reconocía que quedaba algo pendiente, ¿qué era exactamente lo que faltaba? La teoría de que el mensaje ha sido alterado o incompleto ha cobrado aún más fuerza con la crisis actual dentro de la Iglesia. La pérdida de vocaciones, el alejamiento de los fieles y la confusión doctrinal parecen encajar perfectamente con la advertencia de Fátima. Si lo que la Virgen reveló era que el peligro no vendría de afuera, sino de adentro, entonces entenderíamos por qué el Vaticano ha luchado tanto por mantener este secreto. Pero la verdad no puede ocultarse para siempre. Las piezas del rompecabezas están saliendo a la luz y el tiempo para ignorarlas se está agotando. Los eventos actuales parecen confirmar que estamos viviendo el cumplimiento de la advertencia de la Virgen. El tercer secreto no es solo una profecía del pasado, sino una advertencia para nuestro presente y nuestro futuro. Si lo que ha sido revelado hasta ahora es solo una fracción de la verdad, entonces nos enfrentamos a un panorama aún más oscuro de lo que imaginamos. Pero ignorarlo no nos protegerá. Es momento de abrir los ojos y buscar la verdad antes de que sea demasiado tarde. El mensaje de la Virgen de Fátima no fue solo una revelación celestial, sino una advertencia que resuena a lo largo de los siglos. Desde aquel 13 de julio de 1917, cuando los tres pastorcitos vieron con sus propios ojos el horror del infierno, quedó claro que el destino de la humanidad pendía de un hilo. Lo que muchos no comprenden es que el tercer secreto no es solo un mensaje simbólico. Es una profecía que habla de eventos concretos, de crisis espirituales, de guerras devastadoras y del destino final de la Iglesia. Sor Lucía, la única vidente que sobrevivió hasta la adultez, fue clara en sus cartas y declaraciones. Si la humanidad no se arrepentía y no volvía a Dios, el mundo enfrentaría un castigo sin precedentes. Estas advertencias no eran suposiciones, ni interpretaciones humanas, sino palabras directas de la Virgen María, quien describió un futuro lleno de tribulación si el mundo persistía en su pecado. Pero ¿acaso no es eso lo que estamos viendo hoy? La Virgen habló de guerras que estallarían si la humanidad no se convertía, y en menos de 2 décadas tras su aparición en Fátima, el mundo fue arrastrado a la Segunda Guerra Mundial. Pero la advertencia no terminaba ahí. Dijo que Rusia esparciría sus errores por el mundo, y esto se hizo realidad con la expansión del comunismo ateo, que no solo oprimió naciones, sino que persiguió a la Iglesia, destruyó familias y promovió la ideología contraria a la ley de Dios. Sin embargo, la parte más aterradora del mensaje es aquella que parece estar cumpliéndose en nuestros días.
una gran apostasía, el colapso espiritual dentro de la misma iglesia y un castigo divino que sacudirá al mundo entero. Cuando la Virgen mostró el infierno a los niños, no lo hizo como un acto de terror, sino como una advertencia real de lo que espera a las almas que rechazan a Dios. Pero lo más inquietante es que no solo habló del destino después de la muerte, sino de lo que ocurriría en la tierra si la humanidad continuaba por el camino de la impiedad. Un periodo de sufrimiento, confusión espiritual y el colapso moral de la sociedad precederían al juicio divino. Y hoy estamos viendo cómo todo esto se desarrolla ante nuestros ojos. Las señales han estado allí todo el tiempo, pero muchos prefieren ignorarlas. La pérdida de fe dentro de la iglesia, la corrupción de la moral, la negación de las enseñanzas tradicionales y la tibieza en la predicación del Evangelio son indicios de una crisis sin precedentes. No se trata solo de escándalos o divisiones internas, sino de una desviación profunda que ha llevado a muchas almas al error. Incluso altos miembros del clero han comenzado a cuestionar doctrinas que fueron inamovibles por siglos, introduciendo confusión y relativismo. Este es el cáncer que la Virgen advirtió, una enfermedad que corrompe desde adentro y que prepara el terreno para el castigo final. Pero hay algo aún más alarmante. El mensaje de Fátima no solo habla de apostasía, sino también de la llegada de una gran tribulación. La Virgen dejó claro que si el mundo no se arrepentía, Dios enviaría un castigo severo que superaría cualquier guerra o calamidad pasada. Sor Lucía lo mencionó en sus cartas. Habrá un momento en que Dios purificará al mundo con un sufrimiento sin precedentes. ¿Y acaso no estamos viendo los primeros signos de ello? Las guerras actuales, las tensiones entre naciones, el aumento de desastres naturales, el hambre, las enfermedades y la violencia descontrolada parecen ser solo el principio de algo más grande. Jesús ya nos advirtió en el Evangelio que habría señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y que el mar rugiría con furia antes de su regreso. Es posible que la tribulación anunciada por la Virgen esté más cerca de lo que imaginamos. Muchos creen que estas advertencias fueron dadas para otro tiempo, pero las palabras de la Virgen resuenan ahora más que nunca. Cuando Sor Lucía escribió al Papa Pío XII en 1944, describió en términos aterradores lo que le fue revelado. Un gran castigo descendería sobre la humanidad si ésta no se convertía, un castigo que afectaría a naciones enteras y que reduciría a cenizas muchas de ellas. Y el Vaticano lo sabe. ¿Por qué entonces el silencio? ¿Por qué, en lugar de un llamado a la conversión mundial, se insiste en suavizar el mensaje? Porque la verdad es demasiado dura, demasiado incómoda. Aceptar que estamos al borde de un castigo divino significa aceptar que la humanidad ha fallado, que la propia Iglesia ha permitido la infiltración del mal y que las advertencias de Fátima no eran para otro tiempo, sino para este preciso momento de la historia. Pero aún hay algo más. Sor Lucía mencionó en varias ocasiones que Satanás estaba librando su batalla final contra la Iglesia y que su plan maestro era destruir la fe desde dentro. Si lograba engañar incluso a las almas consagradas, el mundo caería en una oscuridad casi total. Y lo inquietante es que estas palabras fueron confirmadas por otros santos y videntes a lo largo de los años. San Pío de Pietrelcina, por ejemplo, advirtió en repetidas ocasiones que la gran batalla final sería una guerra espiritual, donde el enemigo se disfrazaría incluso de ángel de luz para arrastrar a las almas al error. Y hoy estamos viendo el caos, la confusión y la pérdida de valores que él y otros profetas anunciaron. Pero la Virgen no solo habló de destrucción, sino también de esperanza. Dijo que al final su inmaculado corazón
triunfaría. Pero la pregunta es, ¿cuánto sufrimiento deberá experimentar la humanidad antes de que llegue ese triunfo? Si las advertencias de Fátima están cumpliéndose ante nuestros ojos, entonces el tiempo de la misericordia se está agotando. Lewin, que la Virgen dijo, no fue un mensaje del pasado, sino una advertencia para nuestro presente. Y si seguimos ignorándolo, si seguimos creyendo que todo esto es solo una exageración, entonces nos arriesgamos a ser testigos del cumplimiento total del castigo divino. El futuro aún no está escrito completamente, pero las señales ya están aquí, y el gran error de la humanidad ha sido ignorarlas una y otra vez. El mensaje de Fátima es una de las revelaciones más impactantes de la historia de la humanidad, pero lo más inquietante no es solo su contenido, sino el deliberado esfuerzo por silenciarlo, modificarlo y ocultarlo. Desde el momento en que el tercer secreto fue escrito por Sor Lucía y entregado a la jerarquía de la Iglesia, algo cambió. Se suponía que debía hacerse público en 1960, pero el Vaticano decidió guardarlo en secreto, argumentando que el mundo aún no estaba preparado para conocerlo. Sin embargo, la realidad parece ser otra. Lo que allí estaba escrito era tan perturbador que su revelación podría haber sacudido los cimientos de la Iglesia y del mundo entero. El Papa Juan XXIII leyó el mensaje y decidió archivarlo. Papa Pablo VI también tuvo acceso a él y optó por no revelarlo, pero fue Juan Pablo II quien, en 1981, tras sufrir un atentado, comenzó a hablar más abiertamente sobre el contenido de la profecía. Sin embargo, cuando finalmente se publicó en el año 2000, lo que el Vaticano presentó no coincidía con lo que muchos expertos y testigos habían afirmado durante años. Se trataba solo de una visión simbólica, sin las palabras explícitas de la Virgen. ¿Dónde estaba el mensaje completo? ¿Por qué faltaban las advertencias detalladas que Sor Lucía mencionó en varias ocasiones? El cardenal Ratzinger, futuro Benedicto XVI, dejó entrever en una entrevista que lo publicado en 1900, el año 2000, no era todo lo que contenía el tercer secreto. Más tarde, en 2010, cuando ya era papa, hizo una declaración que dejó a muchos en shock. Quien piense que el mensaje de Fátima se ha cumplido completamente, se equivoca. Estas palabras confirmaban que lo que el Vaticano había mostrado no era toda la verdad. A lo largo de los años, diferentes testimonios han señalado que el contenido real del tercer secreto hablaba de una gran apostasía dentro de la Iglesia, una crisis de fe que se originaría en su interior y un castigo divino sin precedentes. Si esto es cierto, entonces el encubrimiento tiene una explicación evidente. Revelar el secreto en su totalidad habría sido una sentencia de muerte para la credibilidad de la Iglesia contemporánea. ¿Cómo aceptar que las propias estructuras eclesiásticas estarían comprometidas? ¿Cómo reaccionarían los fieles al saber que la crisis de la fe había sido predicha desde 1917? El silencio del Vaticano ha generado más preguntas que respuestas. La manipulación de los documentos, la restricción de Sor Lucía y la contradicción entre lo dicho por diferentes papas han alimentado la sospecha de que la verdad sigue oculta. Pero la realidad es que los acontecimientos actuales parecen confirmar lo que se nos ha querido ocultar: la confusión doctrinal, el avance del relativismo dentro de la Iglesia y la pérdida de fe de millones de personas encajan perfectamente con la profecía no revelada. Si el mensaje original advertía sobre la apostasía y el castigo inminente, entonces la pregunta ya no es por qué el Vaticano lo ocultó, sino cuánto tiempo más podrán seguir haciéndolo antes de que la realidad lo revele por sí misma. Las advertencias de la Virgen de Fátima no fueron solo un mensaje de condena, sino también un último llamado a la conversión.
La humanidad ha ignorado repetidamente los signos, ha desechado las profecías y ha caído en la arrogancia de creer que el tiempo nunca se agotará. Pero el reloj sigue avanzando. Las crisis dentro de la Iglesia, el aumento del caos en el mundo y la pérdida de fe en millones de almas indican que el momento decisivo está cerca. La pregunta no es si sucederá, sino si estaremos preparados. Cuando ocurra, la Virgen dejó claro cuál era la única forma de evitar el castigo: oración, penitencia y conversión sincera. Pero el mundo ha seguido un camino opuesto. Se han normalizado el pecado y la indiferencia hacia Dios, y el mensaje de Fátima ha sido reducido a un simple recuerdo del pasado. La consagración de Rusia, pedida explícitamente por la Virgen, fue retrasada durante décadas, y muchos creen que nunca se hizo de la manera correcta. ¿Acaso no es evidente que el mensaje sigue vigente? La expansión del mal, la destrucción de la moral y la crisis espiritual en todos los niveles son señales de que las advertencias no fueron tomadas en serio. El tiempo de la misericordia aún no se ha cerrado, pero se está agotando. Cada día que pasa sin una respuesta real de conversión es un paso más hacia la tribulación anunciada. La Virgen pidió el rezo del Santo Rosario como un arma contra las fuerzas del mal, pero cada vez menos personas lo practican. Pidió la reparación de los pecados mediante el sacrificio y la penitencia, pero el mundo ha cambiado el arrepentimiento por la autosuficiencia y la soberbia espiritual. La tibieza se ha apoderado de muchas almas, y es justo esa tibieza la que nos acerca al cumplimiento de la profecía. No podemos seguir esperando a que la verdad sea revelada desde lo alto de las jerarquías eclesiásticas. La verdad ya ha sido dicha, pero pocos han querido escucharla. Lo que debemos hacer es claro: volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. No hay escapatoria, no hay atajos, no hay excusas. Estamos en el tiempo de decidir de qué lado estaremos cuando llegue el momento final. Porque cuando el castigo caiga, ya no habrá más advertencias. La profecía de Fátima no es solo un mensaje del pasado, sino una advertencia que resuena en nuestro presente, un llamado urgente a abrir los ojos y escuchar. Las señales están claras, pero muchos prefieren ignorarlas, convencidos de que el tiempo nunca se agotará. Pero, como hemos visto, el tiempo avanza, y las profecías que la Virgen compartió con los 3 pastorcitos no son solo símbolos, sino presagios concretos de lo que podría suceder si no cambiamos nuestro camino. El Vaticano ha ocultado la verdad, ha manipulado los mensajes, y hoy, más que nunca, es crucial entender el verdadero alcance de lo que fue revelado. La crisis que estamos viviendo dentro de la Iglesia, la corrupción moral, el relativismo y la pérdida de fe, son signos claros de que la advertencia de Fátima no solo sigue vigente, sino que está a punto de cumplirse. Este es un momento decisivo. La humanidad está frente a una bifurcación: continuar ignorando la verdad o despertar y tomar las riendas de nuestro destino espiritual. No podemos seguir esperando a que la revelación venga de las alturas eclesiásticas. La verdad ya ha sido dicha y está en nuestras manos decidir cómo responder. Si este mensaje te ha impactado y te ha hecho reflexionar sobre el futuro de la humanidad, te invito a que no lo guardes solo para ti. Suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de más revelaciones y análisis sobre los secretos más ocultos de la Iglesia y el destino de la humanidad. Y sobre todo, comparte este video con tus amigos y seres queridos. Es momento de difundir la verdad antes de que sea demasiado tarde. No dejes que la indiferencia nos arrastre. La decisión es tuya.